Dios eterno, gracias por permitirnos llegar hasta este momento, porque tú tienes el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Gracias porque nos has convocado esta tarde para escuchar tu palabra. Sabemos que allí es el manantial de agua viva, tu palabra que nos fortalece, que escudriña nuestros pensamientos, que nos edifica y que nos prepara y nos capacita, Señor, para toda buena obra. Permite que tu Santo Espíritu, que está aquí con nosotros, por nosotros, entre nosotros, sea, Señor, quien hable al corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias, amado Rey, por tu presencia en nuestras vidas. En tu nombre oramos, Jesucristo. Amén y amén. Mateo 18, 23 al 35. Dice la Escritura: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pues es una parábola muy dura, y ahorita que la analicemos vamos a ver realmente cuál es el contexto. Hemos visto que hasta el momento la mayoría de las parábolas que hemos analizado se hallan únicamente en el Evangelio de Lucas, es quien tiene más parábolas. Pero una de las excepciones es la pequeña parábola del crecimiento de las semillas, ¿se acordará usted? Ahí en Marcos 4, 26 al 29. Esta vez se trata de una parábola cuya única fuente es el Evangelio de Mateo. Así que uno de los principios de la buena hermenéutica, usted ve que la hermenéutica es parte de analizar el texto, el contexto y cómo poder aplicarlo a nuestros días. Y siempre, familia, se debe de hacer y poner atención en el contexto inmediato de un pasaje bíblico. Porque a veces se van directamente al versículo y lo leen y dicen: ah, mira, esto quiere decir, y le das la interpretación. Pero tienes que tomar versículos atrás o inclusive hasta un capítulo atrás para comprender de qué se trata, de lo que está hablando. No se puede leer una parábola sin saber dónde estaba Jesús, con quién estaba, para quién estaba dirigida, porque esta del siervo malvado en Mateo, tenemos que ver el contexto anterior, es muy específico. Si uno comienza a leer esta parábola, va a perder uno de vista el tema general que Jesús aborda dentro de este arreglo literario de Mateo. Así que vamos a regresar unos versículos al versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere,
has ganado a tu hermano. Aquí se nota que Jesús aborda el problema del perdón que los creyentes deben de tener entre los hermanos en la fe. No está dirigido a los incrédulos, está dirigido a los discípulos. Está dirigido hoy a nosotros como iglesia, como sus discípulos. Así que el contexto más inmediato de esta parábola comienza ahí en el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿quién fue el que le habló? ¿Quién le preguntó? Pedro. Le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice: ¿hasta 7? Entonces sabemos que en el Antiguo Testamento pues decía que 7 veces debes de perdonar a tu hermano, pero básicamente siguiendo el patrón judío, un tanto legalista, Pedro le pregunta a Jesús si el perdón tenía ciertos límites. Por eso dijo hasta 7 veces, porque recordemos que el número 7 representa pues la perfección, la totalidad. Entonces el apóstol estaba bien enterado de los requisitos de la ley respecto al perdón. Sí conocía, por eso le pregunta hasta 7 veces. Lo que pasa es que tanto la ley y los profetas en la tradición judía requerían el perdón de parte a través del miembro del pacto. Era su deber perdonar al ofensor, tenías que perdonar al ofensor. Así que para Pedro esta cuestión no era si debía perdonar o no, sino la pregunta era hasta qué punto llegaba el requisito del perdón. ¿Cuántas personas han dicho: pues es que ya lo he perdonado muchas veces y sigue igual y no cambia, ya no lo voy a perdonar, ya no quiero perdonar? Y nos cansamos de perdonar. Así que al hacer la pregunta a Jesús, Pedro emplea este número clásico entre los judíos que simboliza, como digo, lo completo, lo perfecto, el número 7. Era un número redondo que significaba en la pregunta de Pedro que el perdón debía de ser pues satisfactoriamente completo, porque muchos dicen: sí perdono pero no olvido. Entonces según perdonan pero pues no le hablan a la persona, se ven y le dan la vuelta, no la quieren saludar. Yo no te digo que vuelvas a ser su super amigo o su super amiga, pero tienes que perdonar en tu corazón. Y eso es algo que nos llama el Señor. La respuesta de Jesús pues a mí me sorprende, y yo creo que más a Pedro, porque pensaba que Jesús estaría totalmente de acuerdo con él, como diciendo: sí, 7 veces es suficiente. Pues no fue el caso, porque Jesús insiste en que el perdón no tiene límites. Ya lo hemos hecho la operación 70 veces 7, 70 veces 7, y son varios millones, muchos millones. Entonces, al responder Pedro, Jesús ocupa estos dos números, 70 y el 7, en forma multiplicada, recordando que los judíos venían ciertos números significativos, pues como símbolos, más bien que una cantidad numérica. No es por el número, porque podemos apreciar que Jesús usa estas dos cifras cuyos significados hacen énfasis en lo completo. Con el 7 es más que suficiente, pero si te dice 70 veces el 7, pues estás hablando de algo 70 veces perfecto, más completo que un simple 7. Así que Pedro necesitaba saber que en virtud de la inmesurable gracia de Dios, que perdona infinitamente, esta lección no era fácil de comprender para Pedro. Por esto Jesús, maestro de maestro, puso la parábola del siervo malvado para ilustrar la enseñanza. Viene Pedro y le dice: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Le dice: 7, no, 70 veces 7. Y después viene la parábola. Una cosa más llama la atención al respecto de este contexto. En Mateo se aprecia un nuevo patrón seguido de los sinópticos. Primero,
surge una pregunta a raíz del conflicto y su posible solución. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi esposa? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mis hijos? A mi hermano que me ofendió. Es la pregunta que tienes que hacer. ¿Cuántas veces estás dispuesta? No cuántas veces tienes, sino cuántas veces puedes. Porque de que tienes, pues siempre tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces puedes? ¿Cuántas veces quieres? Cambia la cuestión, ¿no? Después hace otra afirmación, dice hasta 70 veces 7. Y sigue la parábola del siervo malvado. Vemos muy a menudo en una parábola que gira en torno al reino. En este caso, pues lo más probable es que esta parábola de Jesús la puso en forma espontánea ante la pregunta hecha por Pedro. No estaba dirigida ni a una respuesta de los fariseos o de los escribas, sino viene como una enseñanza. Así que para tratar de entender un poquito más la razón por la cual Jesús dio esta parábola, conviene ver algo de la parábola misma y este desarrollo que estamos haciendo. No es extraño que Jesús comience, como lo tiene ahí en el versículo 23, y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. ¿Se acuerda que las parábolas comienzan por lo regular así? Quiere decir que es una clara parábola y un planteamiento de acuerdo a lo que no dice, por ejemplo, como en el caso de Marcos y Lucas, dice en lugar del reino de Dios, sino aquí dice en el reino de los cielos. Obviamente sabemos que son sinónimos, pero Lucas recordaremos que utiliza más el reino de Dios que en el caso de Mateo, el reino de los cielos. Muy bien, entonces Jesús comienza con una escena pues que no sería desconocida para Pedro. Se trata de quién trata la historia, de un rey o un feudal, o si te quieres poner tú en el lugar, un padre de familia que cita a sus oficiales. Estamos hablando de un militar, tal vez, un general que cita a sus oficiales, a sus siervos, a tratar algunos asuntos económicos de su reino. No era normal que los oficiales políticos se les llamara siervos. Se sabe que cuando un monarca oriental citaba a alguno de sus oficiales a esta clase de reunión, siempre pasaba por encima de los oficiales de menor categoría para poder exigir responsabilidad directamente de la parte de los oficiales de mayor rango. Es decir, si yo voy a tratar algo, voy a ir directamente con el oficial de mayor rango. No voy a llamar a un soldado raso cuando el responsable es el general de división. Así que manda a traer al hombre más importante, y se sabe que pues siempre pasaba por encima de los otros oficiales, y que el más importante en cuanto a la cuestión de economía, de Ministerio de Economía, en algunos gobiernos actuales, aquí no nos explica la situación precisa, ¿verdad? Pero uno de los oficiales elevados le debía dinero a este rey, a este general, a esta persona importante, y pues la suma de dinero era enorme. Es decir, no sabemos si fue porque se lo robó o por un incumplimiento de pago. No se nos dice en la parábola. Lo que sí destaca es el monto, casi incalculable, porque aunque dice que son 10,000 talentos, en términos actuales serían millones de dólares lo que debía esta persona. Imagínense, para la mentalidad antigua, el número 10,000 en realidad no era un número, sino una manera de expresar lo incalculable, lo incontable, lo infinito. Para que veamos una especie de comparación, se debe saber que el talento, usted recordará que es la denominación más grande
del sistema monetario de la época. El ingreso anual de un tributo o un impuesto para todo el reino de Herodes el Grande era sola de 900 talentos. Entonces, cuando estamos hablando de una deuda de 10,000, pues es mayor a todo el presupuesto que tenía Herodes. Eso es lo que este hombre debía. Prácticamente pues era una cantidad impagable. Así que se sabe que estos 10,000 talentos era una cantidad simbólica, como cuando dice, sabes que me debes, pero hasta la vida. Es decir, tanto dinero que no era posible que este hombre lo pudiera pagar. Vemos aquí la actitud del alto oficial al ser el hombre que fue dañado en su economía, a la persona que se le debía el dinero. En el versículo 24 dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Entonces mandan a traer a este hombre, seguramente de entre los reos. Es muy probable que ya estaba preso, ya estaba detenido, porque otras personas habrían descubierto su incumplimiento de pago. Hasta ese momento estaba encerrado el deudor. Pero hay que reconocer, no obstante, que las costumbres del día no favorecían al deudor. ¿Por qué? Porque el movimiento económico se disponía a vender a un funcionario. Si esta persona decía, vamos a venderlo y con eso me vas a pagar, y a toda tu familia y tus bienes, como dice en este versículo, pues sabemos que el rey, descrito en la parábola, tenía que ser un gentil. ¿Por qué? Porque los judíos no se les permitía vender a sus compatriotas o correligionarios. Así que esta persona que estaba cobrando su dinero no era judío y no eran compatriotas. Así que esta venta, sin embargo, no resolvería el problema. Aún vendiendo al siervo y aún vendiendo a la familia, no alcanzaba a pagar la deuda, ya que más o menos se calcula que un esclavo costaría aproximadamente entre $2,500 a $5,000. Si estamos hablando de que la deuda era de millones, pues prácticamente aún que se vendiera a la familia, pues no alcanzaba para pagarle a esta persona. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que con todo, pues el rey ordenó que fueran vendidos en esclavitud. Pero para el colmo, pues la deuda quedaría vigente y sin posibilidades de cobro, porque si él le dijo, ¿sabes qué? Dame oportunidad, dame un año más, yo te voy a ir pagando. Pues bueno, él podría recuperar parte de su deuda. Al meterlo a la cárcel, pues ya no iba a poder hacer nada. Al venderlo, pues podría recuperar una pequeña parte. Así que, se imagínate la situación desesperante de este hombre. El siervo que pasa cae de rodillas ante el rey y le suplica que le dé tiempo para poder pagar la deuda. En realidad, tanto como el rey se daba cuenta de que no sería posible pues cubrir la deuda, pero el siervo, al pedirle especialmente esa plegaria, pues yo creo que lo tocó su corazón a misericordia. Lo que en realidad el deudor pedía era que le postergara el pago de la deuda por un año más. Esto significaba que al final del año no tan solo debería la cantidad que debía, sino también pues los intereses que se iban a acumular durante el siguiente año. Así que, ¿qué es lo que pasó? Inesperadamente, el rey, en lugar de darle una prórroga respecto al pago de la deuda, se la perdona. Tremendo. No lo esperaría nadie, que te perdonen una deuda. O tú debes algo y vas y te perdonan en el banco, te perdonan en Electra, que te digan, ¿sabe qué? No debe nada. Pues no, eso no. Es muy raro que te pase que alguien pague tu deuda.
Entonces aquí Jesús aclara que la nueva disposición del rey obedecía a su compasión, no porque hubiera algo en el siervo que lo mereciera. El siervo debía y se había embarcado hasta los tuétanos con ese dinero. El siervo no había hecho absolutamente nada por merecer el perdón. Sin embargo, la compasión del rey, la compasión de ese hombre es la que dice: ¿sabes qué? Ahí muere, vete, no me debes nada. Imagínate, ¿cómo te sentirías tú que queden en cero tus deudas, que no debas nada, tu carro, tu casa, lo que estés pagando? Te daría mucha alegría seguramente. El hombre y su familia, por supuesto, dados en libertad, y la deuda ha sido cancelada, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que imagínense a estas alturas, Jesús comienza a pintar la claridad del carácter del alto funcionario, las virtudes del alto funcionario. Justo antes, pues al recibir el perdón, el rey que lo absolvió de toda su deuda, sale este hombre a la calle. En lugar de salir agradecido, de salir con una actitud de bendición para bendecir, no, se topa con otro colega de trabajo, ¿verdad? Tu compañero de ahí del transporte. Y este consiervo tenía la desdicha también de deberle 100 denarios a él. Entonces, recordemos que el denario pues era la cantidad que se le pagaba a una persona por una jornada del trabajo todo un día. Así que es obvio que la cantidad de que este consiervo debía al otro pues era muy pequeña en comparación del monto que le debía a este hombre al rey. Esta comparación, familia, nos sirve para hacer énfasis en la actitud del deudor del rey, no tan solo por la cantidad que debía el consiervo, que era mínima, sino que el siervo cuya deuda le debía y que había sido perdonado se porta de una manera brusca y violenta, porque dice ahí que se aprovecha de una disposición de la ley judía, y lo agarra por el cuello para ahorcarlo. No, eso no es muy común, decir: me debes, ahora págame. Y le grita: paga lo que debes. ¿Ha tenido usted algún altercado con alguien que le debe? Hay gente que se pone violenta porque quiere cobrar, aunque tú le digas: oye, mira, me ha ido mal, a mí no me importa, a mí págale, y si no, le hacemos como quieras. Dice: paga, no, pues hazle como quieras. ¿Qué fue lo que pasó a esta pobre persona que debía dinero? En lugar de decirle: pues no te pago y hazle como quieras, ¿no? No, ¿qué es lo que hace de aquella manera? Pues prácticamente es la misma escena. La misma escena se presenta, pero ya con actores diferentes, ¿verdad? En cuyo papel se han intercambiado. Ahora ese oficial se hace el amo y un colaborador de él se ha intercambiado, y ahora este clama rápidamente para que le tenga paciencia y para que le pueda solventar esa pequeña deuda. En este caso, sin embargo, el oficial, ¿qué hace? Pues se niega a darle tiempo para pagar. Le echa en la cárcel. Pues vemos aquí el contraste entre su comportamiento, su carencia de paciencia, su carencia de bondad, y pues vemos la actitud, ¿no?, de las personas, que cuando hemos sido perdonados, cuando hemos recibido la cancelación total de nuestra deuda, nos volvemos ahora enjuiciadores, señalando a otras personas, ¿no? Nos volvemos y vemos a las personas como diciendo: mira lo que haces, cómo es posible que esta persona, que este hermano, que este pastor, que esta persona. Ahora nosotros la agarramos del cuello, tomando la misma actitud. ¿Qué pasó? Pues las noticias rápidamente corrieron del comportamiento del oficial antes perdonado, y pues no tardó en llegarle a los oídos del rey. Así que de inmediato este rey cita a una comparecencia. Usted se puede imaginar que te mande llamar el rey nuevamente para decirte:
ven para acá, oye, que te mandan a hablar. ¿Quién? Pues el rey. Ah, caray, pues ¿qué habrá hecho? ¿Qué habré hecho? No tarda mucho en demorarse, ¿verdad? En percatarse de los motivos por qué el rey quería que estuviera ahí, cuál fuera su presencia. Y lo primero que le dice, mire, versículo 32, al llegar inmediatamente, le dice entonces, llamándole Señor, le dijo, siervo malvado, siervo malvado. Fueron las palabras con las que el rey lo saluda. Vemos, dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Indica ahí que el enojo del rey se debía al espíritu mezquino e ingrato de este siervo malvado. Habiéndole perdonado tanto, este no sabía corresponder con un espíritu también de poder perdonar a también aquel pequeño endeudado con él. Así que parece que esta actitud, familia, actual, unos dirían que es por dineros perdidos, ¿no? Que el rey se enfadaría porque al no poder cobrar, pues diría, oye, yo estoy perdiendo, ¿no? Ese dinero no lo vamos a volver a recuperar. ¿Cuál era la enseñanza que Jesús quería dejar a esos primeros oyentes? ¿Qué es lo que nos enseña? Pues hay que recordar, ¿verdad?, que Mateo, esta parábola se dio a los discípulos de Jesús, como les dije hace rato. El contexto general de sus conversaciones con ellos giraba en torno al perdón. Al perdón. El contexto no habla del perdón del dinero, habla del perdón de muchas cosas que nosotros cometemos o nos cometen. Giraba en torno a la tentación de la envidia y el deseo por los lugares de preferencia. Hace esa referencia a los discípulos. ¿Por qué? Porque sería esto lo que provocó en el capítulo anterior, donde dije, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es el más importante? ¿Recuerda usted en el reino de los cielos? Allí en Mateo 18:1. Sabemos que los discípulos estaban discutiendo y le dicen a Jesús eso, Señor, ¿quién será el más importante? Mira, yo dejé todo para seguirte. Así que se sabe que el deseo por los lugares más importantes en el reino ocasionó un espíritu de celos entre los discípulos. Y a veces lo que pasa en las iglesias, ¿verdad? Empiezan, ¿quién es el director de no sé qué? ¿Quién es el presidente de no sé qué? ¿Quién es el director de los jóvenes? ¿Quién es el director de las mujeres? Yo quiero ser... No. O sea, no son cargos. Jesús no le dio cargo a nadie. No hizo ahí un gabinete. No le dijo, tú eres el presidente de tal cosa. No. ¿Por qué? Porque sabemos cómo es el corazón de las personas. Con tantito poder que te dan, ya te dan ganas de mandar a los demás. Se sabe que ese deseo por los lugares más importantes es lo que ocasiona ese celo entre los hermanos, entre las personas. Pues los que han trabajado, los que tienen trabajo, no te den un cargo arriba de alguien, dice, pero ¿por qué él? Y si te lo dieron a tu compañero, también dices, bueno, ¿por qué él y por qué no a mí? Yo tengo más años trabajando. ¿Por qué le pagan 3 pesos más que a él si yo hago más que él? No dices, gloria a Dios, oye, qué bueno que este cuate lo subieron, qué bueno que esta mujer la hicieron jefa mía. Empiezas a ver todos los defectos, empiezas a tirarle lodo y empiezas a tener envidia y empieza la gente a quererte derribar. Es lo que pasa en el mundo. Así que el hecho de que Mateo incluyera en este capítulo varios ejemplos, y me gusta mucho el valor de los pequeños, porque ponlo ahí en el 18:2-5, regrese un poco. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pone ese hermoso ejemplo, ¿verdad?, de los niños
Puede indicar que algunos de sus discípulos pues realmente necesitaban reconocer que el reino de Dios es lo más importante, que de alguna manera aparentaba que no tuviera importancia. ¿Quién? Pues los niños. ¿Por qué? Pues porque ellos son sinceros, tienen un corazón sano, tienen un corazón espontáneo, ¿verdad? Y pues con ese ambiente se pelean y al ratito están otra vez jugando, ¿verdad? Ellos saben volverse a integrar, tienen cosas muy hermosas, y Jesús lo sabía, y sabía que los discípulos tenían rencillas entre ellos. Con este ambiente de celos hacían falta palabras claras con respecto a la necesidad del perdón. Así que Mateo registra tales palabras ahí en Mateo 18, 15, 22. Es muy claro dónde estamos. Y mire qué dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Siempre te lo dice. ¿Tienes algo con tu hermano? Pues ve y habla. No estés hablando chismes. No estés diciendo, ay, que el hermano tal, es que la hermana no sé qué. Ve y habla. Oye, ¿sabes qué tengo esto en mi corazón? Te lo quiero decir con respeto, no me lo tomes a mal. Hubo un malentendido, hubo esto. Es lo primero que te dice: ve tú y a solas con él. Y eso es algo que no hace la gente. No lo hacen. Prefieren hablarle y decirle a otra gente, oye, tal, y hacer un chisme, en lugar de ir y darle solución. Mas si no te oyere, ahora sí. Yo ya fui, hablé con mi hermano, le dije, oye hermano, hay esto, tal. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Muchos, yo quiero que esté, pero que esté el pastor. Ahí no dice la indicación que esté el pastor. Yo puedo estar dentro de lo 1 o 2 de más, pero la indicación es que tú vayas y hables con tu hermano, con tu hermana, y le digas. Si una persona no quiere, entonces sí, oiga pastor, ya fui a hablar con la hermana y tal. Ok, pues vamos a llamarla y vamos a hablar con ella. Hermano, vamos a hablar con este hermano y vamos a hablar 2 o 3. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, ¿sabes qué? Ya hablamos con esta persona y no quiere cambiar. Siguen las mismas. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso, familia, este tiempo de venir los miércoles no es en vano, porque cada vez que usted pasa y oramos y nos ponemos de acuerdo 2 o 3 o más, dice que Él lo hará. Él lo hará. Pero tenemos que creer, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es su promesa, su promesa. Entonces, dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra ti? Hasta 7. Así que, familia, sea que se trate de misericordia o se trate de perdón o agradecimiento para con otros, esta parábola del siervo malvado está cargado de significados para nosotros, para los miembros de esta iglesia y de cada iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere seguir transformando las comunidades. Dios quiere seguir transformando las iglesias. Concluyo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué te enseña a ti, familia, esta parábola? La parábola del siervo malvado nos enseña que al igual que Dios nos perdona la rebeldía y los actos pecaminosos resultantes de nuestra fe en las obras en Cristo Jesús, nos toca también a nosotros ser perdonadores para con las otras personas que nos ofenden. Estos principios de perdón, familia, y la misericordia funcionan mejor dentro de la comunidad de los creyentes llamada iglesia. Si tú no practicas aquí entre tus hermanos, es que me hizo no sé qué, pastor, es que habla. Oye, pues tenemos que tener madurez espiritual. No estamos en el mundo para pelearnos con alguien de la iglesia.
Hay personas que se van de la iglesia porque se enojaron con X o Y. Qué inmadurez, qué inmadurez. De no poder hablar con una persona y decirle: hermana, quiero hablar contigo. Necesito, mi corazón necesita estar bien. Dice que si hablas con el hermano y el hermano cambia o la hermana, habrás salvado a tu hermano de no dejarlo con ese odio, con este rencor en su corazón. Porque se va endureciendo el corazón de ver a la persona y darte la vuelta. ¿Qué es eso? ¿En la iglesia? ¿Con tus hermanos? Póntelo a analizar. Así que esta funciona mejor y puede alcanzar sus cometidos cuando los miembros de manera individual de esta iglesia recuerdan cuán grande han sido perdonados por Dios. Que llegamos aquí por su misericordia. Primero llegamos a los pies de Cristo. No sé cuándo, en qué momento llegaste a los pies de Cristo y Él perdonó todos tus pecados. Y después hubo la oportunidad de ir a X o Y iglesia y congregarte y formar parte de una familia. Así que si el perdón y la misericordia han sido principios fundamentales de nuestra iglesia, el espíritu de la iglesia va a ser tal vez que sus ministerios sean eficaces. Dios no puede prosperar tu camino si tú sigues con rencor en tu corazón con un hermano, si tú sigues con rencor con tu pastor. Dios no te va a prosperar si tú sigues en pleito con tu esposa, con tus hijos. Tienes que reconciliarte, tienes que pedir perdón. Allá la persona si no te quiere perdonar, allá la persona, pero tu corazón tiene que ir al encuentro, decir: no sé lo que te hice, no sé por qué estás molesta conmigo, pero yo te pido que me perdones. Porque muchas veces decimos: pues que ella me venga a buscar, que él me venga a buscar, porque somos soberbios. No, tú eres el cristiano, tú eres la cristiana, tú eres la que recibiste el perdón, tú eres la que conoces a Cristo. Nosotros somos los que tenemos que ir al encuentro. Así que, familia, pues termino con esto, con un refrán antiguo que podrá entonces aplicarse a nuestra iglesia y a cualquier otra. Mirad cuánto se aman los unos a los otros, y que el mundo sepa que sois mis discípulos por lo mucho que se aman. Y no puedes amar a alguien en donde tú tienes el corazón endurecido. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por el perdón que nos has dado, un perdón inmerecido, porque no hicimos nada para merecerlo. Es tu gracia solamente lo que nos ha hecho ser diferentes, lo que nos llevó de la oscuridad a tu luz admirable. Danos un corazón suave para perdonar, Señor. Arranca de nosotros el orgullo, la soberbia, para no pedir perdón, sabiendo a veces que nosotros no tuvimos la culpa. Pero tú te agradas cuando tus hijos se reconcilian, cuando la persona que fue lastimada va al encuentro de decir: yo no quiero estar molesta contigo, yo no quiero que estemos apartados, fuimos amigos, éramos amigas, ahora somos hermanas, somos hermanos. Perdóname si algo te ofendí. Danos el valor, danos el coraje, danos, Señor, el carácter de Cristo para poder nosotros doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia, y poder ser un factor reconciliador. Gracias, bendito Padre, por tu palabra que nos exhorta, que nos anima a que cambiemos. El mundo, nuestro entorno va a cambiar cuando nosotros cambiemos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.